Bien, buenos días, bendiciones para todos en esta hermosa mañana. Estamos aquí nuevamente con el propósito de seguir anunciando las bendiciones y las verdades del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, hoy vamos a desarrollar un tema que he titulado ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta fue la misma que hicieron los israelitas en el día de Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo. Se le hicieron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice la Biblia que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fue la respuesta que el apóstol le dio a las 5,000 personas que recibieron ese día al Señor. Pero el ser salvo va más allá de todo esto, porque esta es una respuesta y en sí, por lo que sucedía en el momento, la gente se compungió de corazón y la gente entendió. Pero la conversión, el ser salvo va más allá del entendimiento humano, porque el ser salvo es un proceso el cual Dios inicia con una persona oyendo la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que cuando la persona escucha del Señor, en su corazón se produce algo que es lo que nosotros llamamos fe. Se produce, pero eso lo produce es la palabra de Dios en el corazón de la persona cuando empieza a escuchar, cuando empieza a escuchar y a ver las cosas que el Señor ha hecho en toda la historia. No solamente las que están escritas en los evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino las cosas que Dios ha hecho con personas del común, personas de la vida diaria, personas que no son israelitas, sino personas en las cuales han depositado la esperanza y la confianza en el Señor y el Señor les ha respondido. Entonces, para ser salvo, lo primero que debe hacer una persona es escuchar. Por eso nosotros hacemos culto, hacemos refanes, hacemos invitaciones, predicamos por las redes sociales, mostramos predicaciones, porque es que el mensaje del Señor es un mensaje poderoso, porque la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, el ser salvo implica que la persona logre identificarse con el Evangelio de Jesucristo, que la persona logre identificarse con la obra de redención que Cristo ofreció por él una vez en el Calvario. Porque nadie cree en el Señor de buenas a primeras. El creer en el Señor es todo un proceso que inicia con el oír. Oír. Tú comienzas escuchando, leyendo, y la persona a medida que va escuchando los hechos de Dios, la transformación que Dios hace en el corazón, los milagros que Jesucristo ha hecho a través de la historia en el corazón de la persona, se ensancha esa fe, que es el creer de todo corazón en el Señor, porque es que la fe es algo que se produce en nosotros por la palabra de Dios. Nosotros comenzamos a confiar en un Dios a partir de lo que Él ha dicho. Porque si el Señor dijo, clamad a mí y yo te responderé. Si tú conoces que Dios dijo eso, en tu momento de angustia tú vas a decir: no, el Señor dijo esto, yo voy a clamar a Él y voy a esperar en Él. Entonces, eso es lo que es la fe. La fe tiene su definición en Hebreos capítulo 11, pero hoy vamos a hablar directamente de lo que debemos hacer para ser salvos. La Biblia habla primeramente del oír. El oír produce fe. Cuando la fe hace su trabajo en el corazón del hombre, viene lo que es la conversión. La persona se convierte. ¿Qué es convertirse? Convertirse es el cambio de actitud
referente a la vida que se lleva conforme a la vida que Cristo muestra. Una vez que la persona le llega, se convierte de corazón, porque es que la conversión es algo interno que ocurre en el corazón del que está escuchando la palabra de Dios. Luego viene algo que nosotros vemos aquí, como dice Pedro, el arrepentimiento. El arrepentimiento es el total cambio de dirección en que nosotros vamos y nos enfocamos directamente en la dirección que Cristo ha dicho. Por eso Pedro les dijo, arrepentíos como primera medida. Arrepentíos. La persona debe arrepentirse. El arrepentimiento es volverse. Es decir, que si usted va en un camino, es como si alguien le llamara y le diga, hey, regrésate. Entonces la persona se regresa de ese camino que llevaba y empieza a caminar en un nuevo camino que es el Señor Jesucristo. En ese orden de idea vamos trabajando el escuchar, la conversión, el arrepentimiento, y una vez que la persona está convertido y arrepentido, entonces viene lo que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué es importante el bautismo en el nombre de Jesucristo? Porque en el bautismo en el nombre de Jesucristo logras quitar la mancha que te separa de Dios. El bautismo en el nombre de Jesucristo tiene el poder de limpiar tus pecados. Por eso es que la Biblia dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, esa es la función que la persona debe desarrollar. Una vez ha escuchado, se ha convertido, se ha arrepentido, se bautiza en el nombre de Jesucristo y luego recibe la unción del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y camina en santidad con el Señor hasta que sus días terminen o hasta que el Señor venga. Entonces, ese es lo que es en sí cómo podemos ser salvos. Si la persona llega al Evangelio y se convierte, si la persona llega al Evangelio, se bautiza en el nombre de Jesucristo, primeramente con el bautismo se borran los pecados. Por eso es que el apóstol Pedro dice, el bautismo que ahora hemos recibido nos salva. No es que nos salva, como dice alguno, nos. Primera persona del singular, nosotros, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, porque eso está en el corazón y se necesita que la persona lo vaya limpiando con la palabra de Dios. Pero el bautismo quita los pecados, porque el bautismo es símbolo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así como dice en Romanos capítulo 6, nosotros resucitamos en nueva vida. Entonces, esa es la forma que la Biblia enseña para que el hombre pueda ser salvo. Y está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Y la gente comenzó a hablar en otras lenguas. Y cuando la gente comenzó a hablar en otras lenguas, los que estaban ahí escuchando el mensaje pensaban que estaban borrachos, que estaban locos, porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Pero entonces Pedro se levanta como líder de la iglesia en ese momento y empieza un discurso. Le dice: varones hermanos, se los puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de su resurrección, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, Dios resucitó, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, de lo que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús,
a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ve? La promesa también es para usted, de recibir el Espíritu Santo y de bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y ser salvo. Entonces, de esta forma cerramos el tema, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo primero que tenemos que hacer es escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segundo, debemos convertirnos. Tercero, arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo, caminar en santidad y esperar, sea la muerte o sea la venida del Señor. Dios les bendiga.